Bueno, estamos con Alejandra y con María del colectivo de Argentina Yo No Fui. En el anterior vídeo nos comentabais un poco en qué está trabajando este colectivo y su cooperativa de trabajo. Otra de las líneas que tenéis es el de ser un colectivo editorial. Contándonos un poquito, ¿no? Cuándo surge el colectivo editorial y un poco qué tipo de publicaciones habéis publicado hasta ahora. Bueno, Tinta Revuelta, que así se llama el colectivo editorial, surge en el año 2011 con un taller de escritura y comunicación adentro de una unidad penal de mujeres. Con ese grupo empezamos sacando fanzines y luego el taller pasa al afuera, al espacio de afuera de la organización, que seguimos trabajando y produciendo materiales. Ahí salió el primer número con Tinta Revueltas, sale el primer número de la revista Yo Soy, que es una revista que se publicó en el 2015 y hasta el 2018, y ahora estamos pensando en retomarla, pero eso era una revista que tenía más la idea de comunicar hacia afuera de la cárcel, un poco cómo se vivía dentro de la cárcel y cuestionar algunas de las problemáticas que atravesaban las compañeras que estaban privadas de libertad. Con ese grupo empieza el colectivo y con los años se va como pensando no tanto en un espacio de taller, sino en un colectivo editorial, digamos, ¿no? Y con este colectivo editorial sacamos en el 2018 sacamos este libro que es 2020. ¿2020? Pandemia. Pandemia, es verdad. Hacer vivir y hacer morir, pliegues de un encierro que se extiende, que es un libro que salió en un contexto de pandemia y que lo producimos con compañeras y compañeros privadas de libertad, que bueno, cuenta un poco para contrarrestar lo que los medios de comunicación en plena crisis de pandemia narraban sobre las cárceles. Bueno, en Buenos Aires hubo una situación complicada en la pandemia porque se le empezó a conceder arrestos domiciliarios a las personas que estaban privadas de libertad con problemas de salud, y los medios de comunicación y en la sociedad en general se empezó a hablar de que estaban liberando violadores, y bueno, hubo todo un momento muy crítico en relación a eso, y a nosotros nos pareció muy importante poder sacar ahí una palabra desde adentro de las cárceles con las compañeras que pudieran dar su voz sobre la situación y sobre el contexto que ellos estaban viviendo dentro de la cárcel, ¿no? Sí, nos parecía importante también en el momento donde toda la sociedad estaba atravesada por la experiencia del encierro, ¿no? De quedarte en tu casa, o, digamos, una pandemia, cómo también politizar el encierro y qué importante para nosotros era que las voces que estuvieran hablando del encierro fuesen las voces de las personas que ya vivían en el encierro, digamos, de la privación de libertad. Entonces, nuestro trabajo ahí como colectivo editorial fue más que nada generar condiciones materiales para que esa palabra pudiese, valga la redundancia, materializarse en una escritura y en un libro que trascendiera a la cárcel, que trascendiera los muros y que también pueda interpelar al conjunto de la sociedad. Por eso nos parecía fundamental como recuperar esas voces, que es un poco la propuesta del colectivo editorial, construir una voz propia desde la experiencia de cada uno de nosotros, para poder usar nosotros nuestras palabras y contar nosotros nuestras historias y nuestras elaboraciones políticas y no ser contados siempre por otros discursos, ¿no? Ya sea por los discursos de los medios de comunicación o por el discurso académico, sino bueno, también parte de nuestra práctica política es crear nuestras palabras y materializarlas, en este caso en estos libros. Este es el último libro que sacamos, que tiene 3 semanas, que se llama En Poblado y en Banda, Revancha a la Justicia. La justicia es uno de los temas centrales que estamos trabajando y pensando en estos últimos años, y este libro es como el primer, digamos, material que sacamos con textos escritos por cada uno de los integrantes del colectivo editorial, donde cada uno de alguna manera
se vio interpelado por la pregunta de qué es la justicia o qué ha sido la justicia en la vida de cada uno de nosotros, y desde ahí hemos reconstruido estos relatos que lo que intentan más que nada es como desarmar la idea de justicia como una cosa homogénea y única, estallar un poco esa idea y volver a reconstruir la idea de la justicia, en principio para pensar una justicia que pueda estar separada del castigo, y para crear imaginarios políticos que nos permitan, valga la redundancia, reinventar otros modos de relacionarnos, de convivir en comunidad, digamos, en la vida social. Entonces, bueno, este libro intenta hacer eso, como un material, una herramienta para abrir esas discusiones. Nos interesa justamente expandir esas discusiones con el conjunto de la sociedad, digamos. Queremos, como dije antes, que la discusión sobre la cárcel, sobre los punitivismos y los castigos es una discusión que nos tiene que atravesar a todos, no solamente a quienes hacemos un activismo anticarcelario o en la cárcel, digamos. A la hora de publicar estos libros y las revistas, con la financiación, ¿de dónde viene? ¿Cómo es la distribución? Tiradas, como estos detalles prácticos que también muchas veces, ¿no?, cuando quieres dar el paso no siempre sabes muy bien cómo hacer. Podemos contar la editorial, cómo la armamos. ¿Querés contarla? No, porque vos tenés más clara la parte de las máquinas. Y... Bueno, tenemos... ahora estamos con capacidad de hacer nuestros propios libros, lo que significa que achicamos mucho los costos. Tenemos para imprimir, para encuadernar, o sea, podemos hacer todo el proceso de edición de los libros en nuestros propios talleres, así que eso es una gran ventaja. También, y un gran esfuerzo, porque es todo autogestivo, ¿no? Después la distribución, por ahora venimos haciéndola nosotros mismos, repartiendo en las librerías, vendiéndola en eventos, en ferias, de esa manera. También estamos pensando en la posibilidad de hacerlo con una distribuidora, pero bueno, tenemos que hacer números y ver si nos conviene o no nos conviene. Por otro lado, eso lo que haría es ampliar la distribución, porque nosotros no llegamos a cubrir un número muy grande de librerías, pero bueno. Y también, no sé, el último libro, por ejemplo, ha salido con el apoyo de la Rosa Luxemburgo, que es una fundación que nos viene acompañando hace unos años. Sí, después también tenemos alianzas, no sé, tenemos un proyecto dentro de la editorial, un proyecto editorial con Reunión, que es otro proyecto editorial, digamos, otra editorial, y ahí nos aliamos para pensar algunas colecciones o algunas publicaciones sobre temas que nos interesan. Por ejemplo, un tema en el que estamos trabajando mucho es la cuestión habitacional, la cuestión de la tierra. Entonces, con este otro colectivo, digamos, estamos trabajando ahora en produciendo materiales sobre esos temas. Y después, lo que vamos haciendo como organización es aplicar a proyectos, presentar proyectos, algunos presentamos al Estado, otros a fundaciones u organizaciones que apoyan a activismos, como en nuestro caso, digamos, y vamos como también rearmándonos desde ahí, digamos. Y después de lo que vamos vendiendo, ya sean las ferias y demás, también eso es un fondo que entra para la editorial y que nos permite seguir alimentando nuestras producciones, digamos.